Hubo un momento en mi vida que me sentí perdida, literalmente, y se dice muy cliché esta palabra, esta frase, pero me sentía completamente perdida, nublada, ya no cabía yo en mí. Y desde ahí fueron mis procesos cuando yo les he comentado que no te hagas errónea. En esta etapa me estaba yo sintiendo con una depresión horrible, con un cansancio extremo, mis hormonas cambiando horrible. Y todos estos procesos que yo estaba pasando, estaba yo empujándome y empujándome cada vez más, pensando que había perdido mi propia identidad, había perdido mi motivación, había perdido el sentido de vida. Y esto básicamente me truena muchísimo porque yo por dentro decía, ¿cómo es posible que yo pueda estar pensando que mi vida se está apagando? Porque todo lo que pasaba alrededor me empujaba a eso de que me sentía como una vela completamente que se estaba apagando. Y yo por dentro también decía, no, es que quiero vivir, quiero estar contenta, me motivaba yo sola, me empujaba a estar bien. Yo decía, siempre he sido súper magnética, súper poderosa, siempre todo lo que yo he deseado se ha cumplido, todo se ha hecho realidad. Y cada vez más me sucedían cosas que me estaban alejando de esa versión de quién era. Em, Estaba yo muy acostumbrada a pues ser muy crack en todo este tema de diseño humano, lo soy, pero, pero yo en esas fechas, pues claro que estaba súper metida en hablar todo acerca de diseño humano, de tener mi agenda estaba llena. O sea, tú no podías tener una sesión conmigo de inmediato, tenías que esperar al menos un mes y medio. Y lo digo desde la conciencia, porque este video, esto que quiero compartirte, el mensaje es hablarlo desde la conciencia, no desde el juicio, no desde el ego absolutamente, sino que quiero abrirme para que tú comprendas también que esto puede estarte sucediendo. Y en mi caso, entonces, al estar yo pasando pues esta etapa increíble de sesiones y que eso siempre me ha fascinado en todas las sesiones cuando veo un rostro diferente, una carita diferente en ustedes cuando toman las sesiones, cuando les empiezo a dar claridad, cuando todo empieza a cambiar en sus vidas. Y yo decía, cuando empecé a tener todos estos procesos, que de ahí, de hecho, fue un poquito antes de que falleciera mi mamá, yo ya no me estaba reconociendo y me esforzaba y me empujaba muchísimo a darlo todo por así estar como el típico felicidad tóxica. Y en realidad más me estaba hundiendo, me sentía esa vela apagada. Yo decía, ¿por dónde más? ¿Qué hago? Conociendo todo mi diseño, mis jinkies, empecé a utilizar Healy, que también lo adoro, me ha ayudado muchísimo en todos mis procesos, pero yo decía, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y buscaba una cosa y la otra. No saben, o sea, de verdad vi todo, lo estudié todo, me certifiqué en muchísimas cosas, pero cada vez más me sentía perdida. En ese momento, en todo este proceso que yo ya no me estaba reconociendo quién era, como algo estaba como apagándose en mí, es cuando ahí viene, de hecho, fue el empujoncito que la vida me dio para que esto viniera a ser un caos gigantesco en mi vida, que es básicamente de 2 años para acá. Saber que mi mamá también, pues en este caso, habíamos tenido un diagnóstico de parte del doctor que nos había dicho que en X fecha ella iba a trascender, básicamente el diagnóstico era ese. Cuando recibo esa noticia de mi mami que había ya trascendido, desde ahí empecé no lo puedo ni explicar, fue una sensación de desconectarme. Ahí de hecho empezó esa desconexión que yo pensé que yo ya no estaba aquí en este mundo, o sea, literal sentía como que vivía en automático, que no tenía sentido mi vida.
A pesar de que, pues, el diagnóstico que le habían dado a mi mamá, pues, claro que nos está empujando a prepararnos, ¿no? De que eventualmente ella iba a trascender. Pasaron los meses, llega mi cumpleaños y eso, bueno, les puedo decir que si no es que pude ver a mis 2 hermanos, ese día, porque cada quien vivíamos en diferente ciudad, nos vimos por una videollamada. De hecho, tomé un screenshot de nuestra llamada, me felicitaron. Bueno, fue un momento súper bonito, a pesar de que meses antes, pues mi mami ya no estaba con nosotros y pues bueno, entre nosotros dándonos toda la fuerza del mundo. Em, y al día siguiente, así literalmente al día siguiente, no pasaron ni 24 horas de cuando me cantaron las mañanitas y todo esto, cuando recibo la noticia de que mi hermano, uno de ellos, fallece de un ataque al corazón fulminante y, y siguió empujándome un poco la vida y todo esto a seguir en un... Era como si me hubieran metido al fondo del mar y entre una revolcada de una ola gigantesca viniera la otra y viniera la otra y viniera la otra. Claro que pues con muchas altas y bajas, por supuesto, pero cada vez más iba yo en picada. Fue un shock muy fuerte para mí, sobre todo después lo de mi hermano, porque pues en un momento tan especial para mí, obviamente mi cumpleaños y al día siguiente enterarme de eso, fue un shock tan fuerte que ya no lo pude sostener más. Y aún así, pues sacarte adelante tú sola, a moverte, a seguir como muy motivada, como muy todo, como a darlo todo de sí. Seguía yo jalando esa versión de mí que era años atrás y las sesiones y me forzaba cada vez más por casi básicamente regalar mi trabajo y llenar la agenda y hacer muchas cosas que empecé yo a ahogarme, tal cual eso es como si puedo como en esta metáfora, estaba yo en medio del mar, en la profundidad, y con cada patada que yo daba o queriendo salir a tomar aire, más me hundía. Em, y todo esto empezó a moverse de tal manera que, bueno, dentro de todo esto llegó una persona increíble a mi vida que pues ahora me acompaña y cómo son las cosas, cómo he tenido aprendizaje ahora en compañía también, a pesar de estas pérdidas, también creo que mi mamá y mi hermano me regalaron a mi compañero de vida. Em, y bueno, pues yo seguía empujándome cada vez más con esa versión de quien era antes. Pero esto, lo que les quiero platicar, cuando empecé, de hecho fue así, en un momento fue de que, a ver, necesito realmente parar con todo esto. Y de verdad parece como de película, como si una palabra estuvo como resonando mucho, 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 mucho. Me resonaba mucho una palabra y yo decía, no, es que esa palabra no existe. Y esa palabra no existe o esa palabra se dice de otra manera. Y seguía rondándome esa palabra cuando en realidad esa palabra fue lo que me transformó por completo, fue como una sacudida para sacarme de esa profundidad del mar que estaba ya por ahogarme por completo. Y era la palabra liminal. Liminal, liminal, liminal. Yo decía liminal, es que no existe. Y perdón, pues sí, sí, sí existe, pero yo no la conocía así tal cual en esos términos. Entonces empecé a googlear, empecé a investigar, empecé a ver de qué se trataba, cuál era el mensaje a través de esa palabra liminal y me quedé impactada. Fue una transformación que recibí en ese instante porque me hizo recordar como en película hacia atrás, así para atrás todo lo que yo estuve pasando y dije, wow, mis duelos, claro que empujaron a moverme a una nueva identidad, por supuesto.
mis proyectos, mi situación económica, mis gustos, muchas cosas empezaron a moverse en este tiempo, pero esa palabra llegó a mí que dije liminal, wow. Y liminal, te quiero contar en pocas palabras, en breve, liminal es cuando tú ya no eres esa versión de ti que eras antes y que estás por recibir la estafeta de la nueva versión de quien eres ahora, de quien estás por convertirte, ¿ok? Y ahí me cambió literal la vida. En ese proceso, de hecho, todavía un poquito antes de haber yo aterrizado esta palabra liminal estos meses pasados, fue una toma de conciencia muy fuerte porque también mi cuerpo me habló con una neuropatía que es una inflamación de los nervios horrible que no se la deseo a nadie. Entonces, todo eso, o sea, yo en otros capítulos les contaré un poco más sobre todo esto, pero empecé a tener cambios hormonales, empezó este tema de la neuropatía, venía cargando mis duelos tan profundamente. Claro que lo sigo trabajando, pero pues de todas maneras las cosas te empujan muchas veces. Entonces, con todo esto que llegó literal, es como las películas, así te cayó la imagen enfrente con un angelito diciéndome en esa cartulina liminal, estaba yo pasando un proceso liminal. Y por eso es de que me voló la cabeza. Y es por eso de que ahora es correcto, ya no es de que tenga que regresar esa versión de Isla exitosa en cuestión de de su agenda llenísima y 1000 sesiones de diseño humano y tal. Ojo, amo y adoro diseño humano y sigo dando mis sesiones y todo está perfecto, ya les contaré esta otra etapa, pero ya no es desde ese reconocimiento de esa versión de Liz que era antes, ya no. Ahora voy a una versión muchísimo más expansiva, hermosa, radiante, que todavía sí estoy un poquito en esa incertidumbre. No sé cómo se va a ver esta Liz del futuro, pero ya está convirtiéndose, ya va en esos pasos. Y es esto, aquí es donde quiero hacerte esta invitación. Ahora todo esto que yo estoy hablando es acerca de estos procesos liminales. Estoy diseñada para ver los patrones de la transformación humana. Les he comentado algunas veces, el 2027 viene un cambio de conciencia muy fuerte, viene un cambio de un nuevo paradigma. ¿Estamos o no listos? ¿Quieres o no reconocer que en lugar de sentirte como me pasó a mí, perdida, que me sentí hundida, que me sentí devastada, que sí, todos esos procesos yo los estaba viviendo y literalmente estaba viviendo una crisis y un caos tremendo en mi vida, pero a la vez lo que estaba sucediendo era la transición de este periodo, la transición de esa Liz que viene en una versión muchísimo más expandida. ¡Wow! Ahí todo empezó a cambiar porque yo ya no estaba en redes, yo dije, me voy a dar una pausa de yo no sé cuánto tiempo, un día, 2 días, un mes, 3 meses, años, no lo sé. Y fueron exactamente 6 meses que me di esa pausa. Digo, coincidió que fue exactamente 6 meses, pero le dije, es que esto lo tiene que conocer todo mundo, los procesos liminales. Y aquí es donde nace inteligencia liminal. Así tal cual como la inteligencia emocional que es el que tú proceses estas emociones, que sepas procesar emociones, que tengas por eso se dice inteligencia, ese coeficiente intelectual en relación a las emociones. Así como aparece esto se llama inteligencia liminal. Inteligencia liminal es que tú percibas los procesos de esa transformación humana sin que tengas que moverte al victimismo, al drama, al caos, pero en plan de hundirte y realmente terminar con tu vida. Y lo digo desde, no que te vayas de este mundo, pero de que es desgarrador, de que es un sufrimiento, que entramos en plan víctima, de que nos tiramos al piso, es un gran desperdicio. Eso es un gran desperdicio.
te lo digo en el contexto de que tienes una vida tan expansiva, tan hermosa, tan radiante y que ha sido por mucho tiempo un velo que se nos ha puesto, que cuando estás en esos procesos que no sabemos la palabra en sí, no sabes que estás en esos procesos porque nadie te los ha enseñado hasta hoy que me iluminé con eso y que es por eso que muero de ganas de contártelo, de contarte todos estos procesos, que es aguanta tantito, por favor, te lo pido, aguanta un poco. Sé que estamos, y además, porque sucedió que me empecé a dar cuenta alrededor que muchísimas personas han y siguen pasando, han estado pasando y siguen en esos procesos de cambio, de reconstrucción de vida, de nueva identidad, de cambio de trabajo, de mujeres en menopausia que no se reconocen, cambio de carrera, duelos también, los divorcios, o sea, todo eso que muchas veces nos arrastra a decir, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora quién soy? Y por eso son esas 3 etapas de las que yo descubrí que son, ¿qué me está pasando? Es una etapa donde ahorita estoy justamente, descubrí que son 3 etapas en este proceso de inteligencia liminal, pero el primero, si tú te cachas ahí, ¿qué me está pasando? ¿Qué te está pasando? Es para que reconozcas y entremos en ese periodo de comprensión, como justamente cuando entré en ese periodo de comprensión, empecé a tener claridad. Y la claridad es como medicina para el alma, para tu energía, para tu ser, porque esa claridad te lleva, te empuja directito un golden ticket a la creatividad. Y la creatividad, la palabra creatividad viene de crear, de ser creadores, de pertenecer a la creación. ¿Te das cuenta qué hermoso es? Entonces, después descubrí y recientemente la segunda fase, que es en qué me estoy convirtiendo. Justo yo considero, puede ser que esté por ahí, más o menos ya estoy atravesando esa etapa, en quién me estoy convirtiendo. Pero la tercera fase también es sumamente importante porque esta fase es, ok, ya estoy poca madre, ya estoy muy bien, ya estoy retomando mi poder. Y ahora, ¿cómo me sostengo en este proceso? Entonces son 3 fases. En otro capítulo se los estaré contando muy puntualmente, pero quería llegar a este punto para decirte que justamente los procesos que estamos viviendo en la humanidad se llaman liminal, que todo tiene un sentido, que todo tiene un deber ser, todo tiene un por qué estamos atravesando estos procesos y tiene toda la congruencia porque de verdad la versión de quien eras ya no, ya colapsamos, ¿sabes? Entonces ya no puedes regresar como el edificio que colapsa, quitan todos los escombros y se queda el terreno limpio. Es obvio, ya no puedes regresar a ese edificio, ya no puedes ir al segundo, al séptimo piso, al cuarto piso. No, ya no puedes ir a ninguno de esos pisos que acostumbrabas ir a ese edificio, en esta forma metafórica te digo, porque ya ese edificio dio lo que tenía que dar, ¿ok? Ya no podemos regresar. Por eso, este tema, cuando estuve tan deprimida, tan mal, tan sacada de onda de sentirme tan rara, era porque me estaba forzando esa versión de esa Liz increíble, chingona, mágica que estaba llenando la agenda todo el tiempo, pero ya dio de sí y por algo es, ahora todavía no visualizo el futuro, pero sé que esto me va a llevar justamente ahora a literalmente, y es esto el mensaje con este canal que he abierto para ustedes, para mí misma, en esta etapa de transformación humana, porque en este canal vamos a abrir una nueva categoría, inteligencia liminal. Y en esta inteligencia liminal, el moverte a saber tus procesos de estas 3 etapas, de qué te está pasando, en quién te estás convirtiendo y cómo vas a sostener tus procesos, aquí es donde mis benditas herramientas de tecnología de conciencia siguen siendo hermosamente protagonistas porque diseño humano crea una magia
de claridad en tu vida junto con los Jinkies, que es tienes que conocerlos de verdad. Las personas que siempre han tomado sesiones conmigo se dan cuenta que les vuela la cabeza. Es conocer tu mapa de vida. Yo lo traduzco como ahora reconocer que estoy creada para escanear ese QR que tú eres. QR en el sentido, estamos llenos de codificaciones genéticas y estoy diseñada para yo poder hacer esa traducción en esta etapa que tú te encuentras, en esta transición humana. Wow. Entonces, dado esto, esta categoría que estoy abriendo de inteligencia liminal, de verdad que eso va a ser un gran sostén porque viene una etapa en nuestras vidas que si no tenemos claridad nos vamos a perder muy fácilmente. Entonces, yo tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo que seguir avanzando, por supuesto. Tengo que ser compasiva con mi cuerpo porque me sostuvo en todos estos duelos. Estoy pasando por temas hormonales, subí mucho de peso, pero al mostrarme justamente aquí a la cámara, o sea, es como el video pasado, es de que borra ese video, no subas nada, y a la vez es de que, a ver, entre el síndrome del impostor y entre empujarme más, no, o sea, ya no voy a seguir no honrándome, ¿sabes? Ahora es al contrario, voy a honrar cada uno de los procesos de mi ser dando este mensaje. Si ahorita mi cuerpo se ve de tal manera, si a lo mejor no tengo la mejor iluminación, si no estoy editando correctamente, si no lo estoy haciendo tan profesionalmente, me tengo que dar el espacio de tener compasión con mis procesos. El mejor mensaje que me puedo dar a mí misma el día de hoy es que, ¿qué crees? Ya no me siento perdida. Ahora finalmente tengo un rumbo, tengo claridad, al menos de mi presente. El día de hoy, ¿qué es el paso a seguir? Y eso vale oro. Esta es la invitación que te quiero hacer porque muchas veces nos sentimos literalmente perdidos, pero ¿qué tomaría que a lo mejor reconozcas que estás en un proceso liminal, que requerimos estar en completa compasión por estos procesos que estamos pasando y que la claridad va a llegar? Te prometo que esa claridad, como el día de hoy, tengo muchísimo más claridad. A lo mejor es un 1% de claridad, pero muchísimo más que cuando en todas esas fechas yo me sentía perdida, me sentía devastada. Esta es la invitación. Si tú te has sentido así en algún momento, por favor, cuéntame en los comentarios, contáctame. Hay mucho que te puedo ayudar. En mi link, en mi bio, hay mucha información por ahí que si esto te resuena, estoy lista para acompañarte en tus procesos. En el proceso que te encuentres, siempre vamos a estar atravesando esta transición humana y este es el mensaje con inteligencia liminal, que tú permitas que esos procesos lleguen. Muchas veces, justo te doy un spoiler alert, porque cuando queremos controlar las cosas es donde justamente en el mar que yo te mencionaba, en ese mar donde estás ahogándote, donde estás en esas profundidades y donde las olas te están arrastrando una y otra vez, eso sucede cuando nosotros metemos el control. Y es muy fácil en esta experiencia humana que querramos, nuestra mente nos está diciendo que tengas que controlar cualquier situación y es al contrario, déjate fluir. En el momento que me rendí, como esta palabra tal cual que se dice en inglés con ese significado, surrender, surrender, ríndete, ríndete a los procesos y habítate. Cuando empiezas a volver a ti, cuando te reconoces, cuando dejas de hacerte errónea, créeme que la vida tiene tantas cosas deliciosas que mostrarte, que aquí me tienes con mucho gusto, con felicidad, en procesos altas y bajas, pero lista para acompañarte a ti también en tus procesos. ¿Tú cómo te has sentido? Cuéntamelo, por favor.